que vamos a ver se titula integración por partes. Este método se utiliza básicamente cuando ya no podemos aplicar las fórmulas directas de nuestras tablas. Entonces tenemos que buscar un tema alternativo para poderlo resolver. La fórmula de la integración por partes es la integral de u por la derivada de b igual a u por b menos la integral de b por la derivada de u. En realidad vamos a estar haciendo dos integrales, por eso se llama por partes. Tenemos que hacer una integral primero y después la segunda integral. Para poder hacer este tema necesitamos hacer un breve repaso de los conocimientos básicos que necesitamos y vamos a ver la función exponencial en este tema, porque podemos ver otras funciones, pero para que se entienda un poco mejor vamos a comenzar con la función exponencial, entonces, cuya fórmula es integral de e a la u por la derivada de u es igual a e a la u más c. Recuerden ustedes que en las integrales tenemos que tener la derivada también de la función. Aquí en la función exponencial es el exponente u, entonces tenemos que tener aquí la derivada del exponente u para poderlo integrar. Si u vale x, la derivada de u con respecto a x va a ser igual a 1. Entonces si yo despejo du, esta de x que está dividiendo va a pasar multiplicando, y entonces tenemos que la derivada de u cuando u vale x va a ser igual a la derivada de x. Si u vale 3x, la derivada de u con respecto a x de 3x sería 3 por 1. Si 3 por 1 me da 3, y vuelvo a despejar de u, me queda entonces que du es igual a 3 por la derivada de x. Y entonces, si se dan cuenta, nada más lo que se está multiplicando es la constante por la derivada de x. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, si tenemos u igual a 5x, me queda que la derivada de u sería igual al 5 multiplicado por la derivada de x. Si u es igual a 7x, me queda entonces que la derivada de u va a ser igual a 7 multiplicado por la derivada de x. Si u es igual a 10x, me queda entonces que la derivada de u va a ser igual a 10 multiplicado por la derivada de x. Y así podemos seguir. Si u es igual a 100x, la derivada de u sería igual a 100 por la derivada de x. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en el ejemplo que vamos a hacer vamos a utilizar estas derivadas que están aquí. Y en la tarea que tienen ustedes también, los ejercicios que van a hacer, también vienen las derivadas que estamos viendo aquí también. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo para ejemplificar entonces el método de integración por partes. Tenemos la integral de x por e a la 3x y por la derivada de x. No podemos aplicar la fórmula general porque la derivada de 3x, como ya vimos aquí en el repaso, es igual a 3 veces la derivada de x. Y aquí tenemos otra x que está aquí. Entonces, por eso no podemos aplicar la fórmula directa. Entonces vamos a aplicar el método de integración por partes. Hacemos a x igual a u. De acuerdo con nuestra fórmula nos vamos a ir guiando. X es igual a u. Y e a la 3x por la derivada de x va a ser igual a la derivada de b. Entonces, ya si vemos nuestra fórmula general, u, necesitamos saber cuánto vale u, y ya sabemos que u vale x. Y la derivada de u, en el repaso que vimos, si u vale x, vimos que la derivada de u es igual a la derivada de x. Entonces por eso du, la derivada de u es igual a la derivada de x. Ya tenemos dos incógnitas de nuestra fórmula general. Ahora falta calcular b, cuánto vale b. Entonces por eso dice aquí cálculo de b. Cálculo de b sería entonces, pero como no la conocemos, sería la derivada de b es igual a e a la 3x por la derivada de x, de acuerdo con el ejemplo que estamos viendo. Entonces integro los dos términos y por regla general la integral y la derivada se cancelan cuando están en la misma operación, y nos queda nada más entonces que b es igual a la integral de e a la 3x por la derivada de x. Entonces tengo que hacer la primera integral para calcular b entonces, y
Por eso fue el repaso al principio. Tengo entonces que b es igual a e a la 3x por la derivada de x. La derivada de 3x, de acuerdo con nuestro repaso, vimos que era la derivada de u debe de ser 3 veces la derivada de x. Y aquí no tengo el 3, aquí nomás tengo la derivada de x, entonces me falta un 3 aquí. Cuando se presenta este problema, ya vimos en el principio del curso que podemos meter un número aquí multiplicando, pero también lo debo de meter acá afuera dividiendo. ¿Qué número me hace falta aquí? Me falta el 3. Entonces pongo aquí el 3 por la derivada de x para que esté completa. Ahora sí, 3 por la derivada de x, pero tengo que meter el 3 también dividiendo afuera de la integral. Entonces sería un tercio acá afuera. Y ahora sí ya puedo aplicar la fórmula directa de integración de la exponencial. Entonces me quedaría b igual a un tercio por e a la 3x más c. Ya tengo el valor de b, aquí está. Entonces ahora me falta calcular la segunda integral de mi fórmula, que es menos la integral de b por la derivada de u. La derivada de u, aquí está en el ejercicio, vale la derivada de x. Entonces, al hacer el cálculo de la integral de b, me queda que entonces es menos, ¿cuánto vale b? Un tercio. Entonces la integral de menos un tercio de e a la 3x por la derivada de x. Un tercio es una constante, entonces lo puedo sacar de la integral y me quedaría menos un tercio por la integral de e a la 3x por la derivada de x. Se vuelve a repetir la primera integral, e a la 3x por la derivada de x. Otra vez entonces me falta un 3 aquí, porque la derivada de 3x, como vimos desde el principio, es 3 veces la derivada de x. Entonces me falta un 3 aquí también, entonces pongo el 3, pero también tengo que ponerlo afuera dividiendo, entonces pongo entre un tercio. Ya tengo completa mi integral y ya puedo aplicar la fórmula directa, y aquí ya me queda multiplicado por un tercio otra vez acá afuera. Entonces un tercio por un tercio, 1 por 1 me da 1 y 3 por 3 me da 9, entonces me queda un noveno por e a la 3x y más c. Ya esta integral ya se pudo hacer directa porque ya tenemos completa la derivada y aplicamos la primera fórmula de las exponenciales cuando tenemos la derivada y se hace en forma directa. Entonces ya me quedaría la segunda integral menos un noveno multiplicado por e a la 3x más c. Ahora junto los dos resultados. Veo mi fórmula general y que dice que tengo que tener la u. ¿Y cuánto vale u? Vale x. Entonces la u multiplicado por b. ¿Cuánto vale b? Acá la calculamos. B vale un tercio por e a la 3x más c. Entonces un tercio por e a la 3x entre 1. Vamos a hacerlo en forma de quebrado para después simplificar. Pongo x entre 1 por un tercio y por e a la 3x entre 1. Menos la segunda integral, que fue la que acabamos de calcular. La segunda integral, ¿cuánto nos dio? Menos un noveno. Entonces, menos un noveno de e a la 3x entre 1. Simplifico. X por 1 me da x por e a la 3x, me queda x por e a la 3x. 1 por 3 por 1 me queda 3. Entonces me queda el primer resultado sería x por e a la 3x entre 3. Y acá 1 por e a la 3x me queda e a la 3x. 9 por 1 me queda 9 y me queda e a la 3x entre 9 más c. Ahí tengo ya el resultado de mi integración por partes. Entonces, el resultado de la integral de x por e a la 3x y por su derivada de x resuelto por el método de integración por partes sería x por e a la 3x entre 3 menos e a la 3x entre 9 más c.